Mm, Trabajo entonces el texto Democracia y Representación. Expongo sus ideas centrales de el autor Adam Cherborsky, de quien ya les acabo de dejar previamente un video de introductorio. Voy al grano. El primer apartado se titula El problema de la representación política. Cito: en una democracia representativa, las decisiones las toman los representantes electos y las ejecutan los oficiales nombrados a quienes los ciudadanos delegan algunas tareas de gobierno. Los representantes deciden lo que los ciudadanos deben y no pueden hacer y obligan a los ciudadanos a acatar sus decisiones. Este es el triste meollo, la esencia de la representación política. Aunque el gobierno desea autogobernarse, en realidad quienes toman las decisiones son representantes electos. El pueblo delega. En realidad el pueblo no se autogobierna. Otros gobiernan en su nombre. ¿Quiénes? Los representantes. La pregunta, vuelvo a citar, en torno a la representación es: ¿por qué los gobernantes han de buscar el bien de los ciudadanos? Interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué los gobernantes han de buscar el bien de los ciudadanos? ¿Por qué Bolsonaro tiene que preocuparse porque los brasileños no mueran como moscas por la pandemia del COVID? ¿Por qué López Obrador debería de no ser errático y como la chimoltrufia un día decir que sí y otro día decir que no? A cualquier tema que ustedes quieran, ¿eh? El de este día que grabo el video, ¿no? El debate sobre si iba a sacar o no a el ejército de las calles y el decreto en virtud del cual desde Calderón pasando por Peña Nieto hasta hoy el ejército sigue en las calles. Bueno, en fin, ¿por qué los gobernantes han de buscar el bien de los ciudadanos? Esa es una intrigante pregunta que Adam Cherborsky nos lanza al rostro. Él responde: la tarea de la reforma del Estado gira en torno a la ingeniería institucional. ¿Cuáles instituciones le permitirán al gobierno gobernar al mismo tiempo que le den a la ciudadanía los medios para controlar al gobierno? Como ven, aquí hay una tensión muy clara entre eficacia. Los gobernantes tienen que gobernar y tomar decisiones difíciles, lo cual puede obligarlos a retractarse o a tomar decisiones contrarias a su oferta electoral para gobernar. Por un lado está la eficacia y por otro lado está este principio de democracia, de autogobierno, de rendición de cuentas. ¿Cómo encontramos el feliz equilibrio entre la eficacia de un gobernante en una democracia y que esta eficacia no vaya en contra de las consideraciones de lo que el pueblo estima que realmente desea, quiere o necesita? Cherborsky sostiene, y yo con Cherborsky estoy de acuerdo, que el diseño de las instituciones representativas no es perfecto, pero como diría Silvio Rodríguez, más sin embargo, como diríamos aquí, se acerca a este equilibrio entre eficacia y rendición de cuentas. Bien, ya lo hemos visto. La estructura básica de las instituciones representativas. Cherborsky las reduce a 4, que en realidad son 8. Otra vez el viejo temita de Robert Dahl, ¿no? Si son 8 requisitos para que se den las 3 condiciones en el caso de Robert Dahl, o cómo es la estructura de las instituciones representativas en Adam Cherborsky. Cherborsky dice: 1. Se escoge a los gobernantes mediante elecciones. Primera institución, elecciones. Segunda institución, los ciudadanos son libres para discutir, criticar y reclamar en todo momento. No pueden, sin embargo, decirle al gobierno qué hacer. Aquí mete 2 en lugar de 1. Libertad de expresión y autonomía del representante. 3. El gobierno se divide en órganos separados que pueden controlarse los unos a los otros y se sujeta a una constitución que le limita el gobierno. Entonces, otra vez, aquí Cherborsky nos vuelve a colocar en un criterio 2 instituciones, ¿no? División de poderes y la existencia de una estructura normativa constitucional. Y finalmente,
que los gobernantes están sujetos a elecciones periódicas. Paréntesis, ay, no saben cómo odio esto de hacer clases así porque, bueno, como que en el aula se pueden corregir en el momento los errorcillos de concentración que uno puede tener, pero en un video quedan ahí grabados y se nota feo. Dije 8, son 6, ¿no? La estructura básica de las instituciones representativas nos las presenta Cherborsky en un paquete de 4 criterios que en realidad, si uno los desmenuza, son 6. La gran pregunta entonces es, ¿por qué se ha de preferir estas instituciones a sus alternativas? ¿Por qué preferimos delegar a través de la competencia de candidatos que ganan el voto popular? ¿Por qué preferimos esto? ¿No habrían otras maneras de garantizar estos dos valores o principios, eficacia por un lado y rendición de cuentas por el otro? No hay una respuesta contundente, ¿eh? Ahí está la pregunta planteada y hay distintas respuestas. La de Cherborsky es la siguiente. Se supone que preferimos estas alternativas, este diseño institucional, porque estas instituciones combinan mejor la autoridad necesaria para que los representantes puedan gobernar con las providencias que aseguren que gobiernan buscando el bien de los gobernados, ¿no? Este diseño es el que garantiza ese equilibrio entre eficacia o eficiencia. Son cosas que tienen significados diferentes. Ahorita los estoy usando un poco rigurosamente como sinónimos. Bien. Entonces, ¿por qué los gobiernos han de representar? Aquí utiliza una estructura argumentativa muy simpática, Cherborsky. Va de lo más ideal a lo más real y concreto. Da argumentos normativos que uno puede, pues, levantar la ceja al escucharlos, o peor aún, sonreír con sarcasmo e ironía, hasta unos criterios mucho más pragmáticos y realistas. La pregunta de nuevo es ¿por qué los gobiernos han de representar? Y Cherborsky da 4 argumentos. Primero, porque se ofrecen para el cargo público a solo aquellas personas que tienen vocación de servicio público y permanecen incorruptas durante el tiempo que ocupen el cargo. ¿Qué opinan? ¿Ya han vivido alguna elección con alumnos, compañeros? Estoy seguro que sí. Todos tienen más de 18 años, ¿no? Están ahí en sus felices 20, todos y todas. Y ya han votado. ¿Cuándo han escuchado que un político dice, vota por mí porque quiero robar? Vota por mí porque te voy a subir impuestos. Vota por mí porque voy a favorecer a mis amigos. Jamás, ¿verdad? Todos dicen, vota por mí porque yo sé lo que tú necesitas. Vota por mí porque mira yo qué virtuoso soy. Vota por mí porque yo no miento. Vota por mí porque yo no robo. No mentir, no robar. ¿Lo han escuchado alguna vez? Quizás no, ¿verdad? Segunda razón, ¿por qué los gobiernos han de representar? Porque si bien los individuos que se ofrecen para el servicio público tienen diferentes intereses, motivaciones y capacidades, los ciudadanos hacen uso eficaz de su voto para escoger a candidatos buenos. Otra vez, es menos normativo, es menos idealista, pero uno también levanta la ceja. Si me ponen a escoger entre Pepsi-Cola y Coca-Cola, ¿de verdad estoy escogiendo al mejor candidato? Si tengo que escoger entre Ricky Riquín Canallín, Mit o ya saben ustedes quién, con quién es un honor estar, ¿por quién votarían ustedes? Bueno, 3. Porque si bien cualquiera que ocupe un cargo público podría querer promover intereses o valores diferentes o perjudiciales a los del pueblo, los ciudadanos hacen uso eficaz de su voto para amenazar con la destitución a los que intenten desviarse del camino de la virtud, ¿no? Bueno, el tiempo me consume y si voy comentando cada cosa no terminaré. 4. Porque los distintos poderes del gobierno se frenan y se hacen contrapesos de tal forma que en conjunto acaban procurando el bien del pueblo. Entonces, Cherborsky nos da una respuesta más que clásica de por qué los gobiernos han de representar. Porque los hombres pueden ser buenos, pero si no lo son, no importa. Las instituciones los obligarán a gobernar buscando el bien del pueblo, ¿no? Algo que ya está en los papeles federalistas. Te lo he explicado mejor que ahorita con esta insinuación.
Bien, ese es el primer tema. En realidad el texto se divide en 3 o 4 partes, no recuerdo bien ahorita, pero bueno, la primera parte introductoria es esta. Nos ha dado como el corazón de los ingredientes de la representación política. El segundo tema es este que sí se llama así, elecciones y representación. Y aquí Cherborsky discute entre dos posibles modelos de cómo organizar la representación a partir de cuál es el espíritu que permite organizar elecciones. ¿Bajo qué principios se organizan las elecciones? Uno pensaría que es algo muy simple, pero no, en realidad no es tan simple. Por ejemplo, aquí pone este Cherborsky el matiz de organizar una elección en función de otorgar un mandato o el de organizar una elección que lo que persigue va a ser la rendición de cuentas. El mecanismo es el mismo para conseguir los objetivos representativos. El mecanismo es el electoral. Recuerden que ya comentaba que en un video anterior que Sartori decía que la representación moderna solamente representativa si se construye a partir del mecanismo electoral. Y aunque no lo enfatice así, aquí Cherborsky está adoptando ese punto de vista. Bien, lo importante aquí es entender que para Cherborsky hay dos formas de organizar la representación en función de cómo funcionan las elecciones. Una es la representación como mandato y otra es la representación como rendición de cuentas o rendimiento de cuentas. ¿Cómo funciona el primer modelo? Representación como mandato, dice Cherborsky. Las elecciones sirven para escoger buenas políticas o a políticos que traen buenas políticas. Los partidos o los candidatos proponen políticas durante las campañas y explican cómo estas políticas afectarían el bienestar de los ciudadanos. Los ciudadanos deciden cuál de estas propuestas quieren que se ejecute y a cuáles políticos encargar la ejecución. Entonces ven aquí lo que Cherborsky dice es, bueno, yo puedo aplicar una racionalidad como ciudadano. Se avecina una elección, veo quiénes son los candidatos, discrimino en mi opinión cuáles son, por la información que obtengo, cuáles son los mejores candidatos y cuáles son los peores, y al mismo tiempo escucho cuáles son las que, en mi opinión, son las mejores ofertas electorales, qué propuestas yo valoro como más valiosas y positivas y cuáles no me convencen. Bueno, esa es la representación como mandato, esa es la lógica, que es la lógica más extendida. Todo el mundo piensa que pues, las elecciones funcionan bajo ese único criterio, pero en realidad no es así, no es tan cierto esto. El otro es la representación como rendición de cuentas. Aquí las elecciones tienen una lógica diferente, una racionalidad diferente. Dice Cherborsky, vuelvo a citar, las elecciones sirven para reclamar al gobierno sus acciones del pasado. Puesto que anticipe el juicio del electorado, el gobierno se siente presionado para escoger políticas que cree serán juzgadas favorablemente por los ciudadanos a la hora de las próximas elecciones. Bien, ¿para qué sirve una elección? Dicho rápidamente, para premiar o para castigar. A mí no me importa la oferta que me está haciendo el candidato. Yo solo quiero ver si este candidato que me está haciendo una oferta, que ya ha sido un representante elegido y que está buscando nuevamente un cargo público, yo quiero saber cómo se comportó, cómo me impactó en mi vida a mí su desempeño político. Y en función de eso lo voy a premiar o lo voy a castigar. Volveré a votar por él, si yo confío o creo en él, o le negaré mi voto. Así de simple. Y claro, el que se presenta a elecciones, que ya ha ocupado antes un cargo público, que ya tiene experiencia representativa, va a intentar persuadir a sus potenciales electores de que él ya los conoce a los electores y que es capaz de realmente hacerles una oferta que les resulte atractiva a los electores. Entonces cambia el comportamiento tanto del representante como del representado, del candidato a la elección como del votante. Porque el criterio aquí ya no es escoger la mejor oferta política, es un criterio más complejo. Es el de una relación previa en donde se hace una especie de rendición de cuentas, de ajuste de cuentas entre el votante y su candidato que busca reelegirse. Bien, es exactamente lo que a continuación empieza a hacer en el texto con mucho más detalle Adam Cherborsky, ¿no? Primero, representación como mandato. Dice Cherborsky, en las campañas electorales los partidos proponen políticas y ofrecen candidatos.
Los electores intentan utilizar su voto para escoger las mejores políticas o a los políticos que traen las mejores políticas. La representación política por mandato ocurre sí. Entonces, esta lógica funciona solo si se dan ciertos requisitos, básicamente dos requisitos. A, que los partidos informen verazmente al electorado acerca de sus intenciones. Y B, si la ejecución de esas intenciones conviene al electorado. Es decir, estas dos condiciones suponen otros ingredientes bajo las cuales puede que entonces sí se den las condiciones para que ocurra esta representación como mandato. Básicamente son tres. Primero, cuando los intereses de los políticos coinciden con los de los electores. Entonces aquí el punto es, bueno, ¿cuál es el criterio para organizar una elección? ¿Es el criterio proporcional el mejor criterio o es el criterio mayoritario? En fin, aquí es un debate larguísimo. Segundo, cuando los políticos quieren ser elegidos y reelegidos, ¿no? Los políticos logran ofrecer una plataforma que coincida con la preferencia de los electores. Y finalmente, tercero, cuando el gobernante es elegido por políticas que representan las preferencias del elector decisivo y cuando enfrentan una amenaza creíble de ser castigados por desviarse del mandato. Ocurre que en política es complicado. La representación por mandato es donde yo como elector con mi voto elijo o voto por el candidato o por la oferta electoral que me parezca más atractiva. ¿Qué pasa si escojo el mejor candidato con la mejor política y este candidato no cumple su oferta electoral? ¿Es una traición a la democracia? ¿O hay razones válidas que justifiquen lo que Cherborsky llama el desvío del mandato? Me votan por un mandato, pero yo no lo cumplo, por lo tanto me desvío del mandato. ¿Es eso fraude? ¿O la política es tan compleja que permite un análisis más sofisticado? Es el segundo caso, según Cherborsky en general. Obviamente pueden darse casos de cinismo, ¿no? De ofertas electorales que no se cumplen de la forma más cínica, pero no siempre es así. Entonces, puede ocurrir que hayan incentivos que impidan cumplir con las promesas electorales. Los políticos, les pongo un ejemplo así rápido antes de avanzar con Cherborsky, ¿no? Si un candidato me dice, vota por mí porque yo voy a parar un aeropuerto corrupto y oscuro, y ocurre que yo voto por este candidato y ya en el poder me dice, ¿sabes qué? Hay demasiado dinero invertido, voy a tratar de limpiar de corrupción, pero no voy a parar el aeropuerto y ese aeropuerto sigue y va. ¿Le suena? Ese sería un ejemplo hipotético de un desvío del mandato, pero de un desvío que sería justificado. En cambio, yo puedo mantenerme terco en mi oferta electoral y decir, yo te ofrecí parar ese aeropuerto, lo paro. Nos va a costar lo que iba a costar que se hiciera, 130,000 millones de pesos. Y además de pagar eso, que ya no voy a poder construir porque lo paro, pero voy a resarcir los costos contractuales ya adquiridos, me gasto otros 130,000 en otro aeropuerto que además es polémico porque parece que tiene dificultades técnicas en el terreno en el que se construye. ¿Qué sería mejor? ¿Desviarse del mandato o mantenerse del mandato? Como sea. ¿Cuáles son los argumentos para desviarse del mandato? Dice Cherborsky. Los políticos no pueden ser reelegidos una vez electo el político. Cuando los políticos no pueden ser reelegidos, una vez el político hará lo que le dé la gana. Entonces, cuando no existe el principio de reelección, hay un incentivo para desviarse del mandato. Así de simple. Segundo, con tal de ser elegidos, los políticos se ven obligados, con la necesidad de financiar su campaña, a comprometerse con intereses especiales. Cuando estos fondos provienen de grupos de intereses especiales, se cambian por favores, ¿no? Yo necesito financiar mi campaña. Recurro a la gente que tiene dinero, de forma legal o ilegal. Mi oferta electoral dice, por ejemplo, que yo voy a luchar frontalmente contra la corrupción.
Pero quienes me hicieron ganar con el dinero que me dieron quieren que los esquemas de corrupción continúen. ¿Qué margen de acción tiene ahí un político para desviarse o para mantenerse en su mandato? Buena pregunta, ¿no? Tercero, pueden cambiarse las condiciones de tal forma que la ejecución del mandato ya no le convenga al electorado. Que básicamente esté como la tercera razón que sí justifica una desviación del mandato. Yo hago una oferta electoral y luego no la cumplo. Pero no la cumplo por mis pistolas, no la cumplo por mi capricho. No la cumplo porque objetivamente ya no hay condiciones para que las pueda cumplir. Les pongo de nuevo otro ejemplo hipotético. Yo prometo hacer un tren transísmico en el istmo de Tehuantepec o prometo hacer un tren en la Riviera Maya y en el sureste de México y yo prometo hacer una refinería. Y el mundo cambia, el mundo enloquece. Nos viene una pandemia del demonio que nadie esperaba, que nadie calculaba. Y la geopolítica del petróleo adquiere unas dimensiones tan absurdas y ridículas en las cuales los precios del barril de petróleo se vuelven negativos. Y de hecho yo tengo que pagar para que compren mi petróleo. Absurdo, ¿no? ¿Debo mantener mi oferta electoral o debo cambiar mi promesa electoral si las condiciones cambian? ¿Ustedes qué opinan? Por eso, Cherborsky llega a un resumen parcial. Bajo algunas condiciones, los gobernantes podrán hacer una de dos cosas. O desviarse del mandato ejecutando políticas que les convienen a los electores, o respetar el mandato aunque crean que no les conviene a los electores. Y si la ejecución del mandato no es lo mejor que puedan hacer el gobierno, entonces no es creíble la amenaza de un castigo para los gobernantes que se desvíen de él. Los electores pueden disgustarse con los gobiernos que traicionen sus promesas, pero no castigarán a políticos que aumenten suficientemente su bienestar desviándose del mandato. Bien, este es el texto que está ahí en la lectura que ustedes pueden ver literalmente al releer su lectura. Lo que Cherborsky dice es muy sencillo. Hay una especie de principio pragmático en los electores. Los electores perdonan a quienes se desvíen del mandato siempre y cuando sus condiciones materiales de vida no sufran y se mantengan buenas, positivas, prósperas. En ese caso, nunca van a castigar a un político que se desvíe del mandato. Como si hubiese una suerte de principio de racionalidad pragmática en los electores para aceptar que un gobernante no cumpla sus promesas, siempre y cuando ello no les afecte en el bolsillo a los electores. Más o menos ese es el principio que Cherborsky plantea. Obviamente Cherborsky no está escribiendo los 10 mandamientos y esta conclusión a la que él llega uno la puede refutar, debatir, discutir, examinar, etc. De modo que hay una característica sobresaliente. Ningún sistema democrático existente se le obliga legalmente a los políticos a ejecutar su plataforma. Ningún sistema democrático sujeta a sus representantes con instrucciones obligatorias. A nadie se le corre en el mundo por no cumplir sus promesas electorales. Curioso, pero es cierto. Sí, puedes destituir del cargo a las personas. En muchos países existen procedimientos y aquí en México queremos inaugurar ese ejercicio bajo una estructura ya, un marco legal normativo que regula bajo qué condiciones y bajo qué procedimientos uno puede destituir de su cargo a un presidente. Sí, a los presidentes se les quita y se les pone, ¿no? De mala manera, ahí tienen a Dilma Rousseff en Brasil y un ejemplo de destitución de mandato. Y si quieren un ejemplo ficticio, pues ahí tienen la serie de televisión House of Cards, ¿no? Pero a ningún presidente o presidenta se le quita del cargo por no cumplir sus promesas electorales. Un típico ejemplo de otras épocas, ¿no? George Bush padre, ¿no? Candidato electoral. Promesa de campaña. Read my lips, no more tax.
Lean mis labios, no voy a subir los impuestos. Llega al poder George Bush padre y lo primero que hace es subir los impuestos, es decir, se desvía del mandato. Dice Cherborsky, si bien son comunes las provisiones para la destitución y el retiro de confianza, nunca tienen como motivo el incumplimiento de promesas. Los electores pueden sancionar las desviaciones de los mandatos solo después de sentir los efectos. ¿Por qué? ¿Por qué no se castiga la desviación del mandato? Porque a las legislaturas se les debe permitir la deliberación. Es decir, a veces un presidente no cumple sus promesas de campaña simple y sencillamente porque tiene el Congreso en contra y no tiene los votos para sacar sus iniciativas. 2. Los electores no confiarán en su propio juicio. Bueno, esto es un poco polémico, pero supone que a veces puede uno como ciudadano ser un poco menor de edad y entonces pues hay que hacer como gobernante lo que le conviene al pueblo, aunque el pueblo no lo considere como tal. Y 3, las instituciones tienen que tomar providencias para las condiciones cambiantes. Los gobiernos deben contar con flexibilidad. ¿Todo esto a dónde conduce? Como ven, ha sido una larga exposición, ya llevo 26 minutos en este video. Este se está convirtiendo en uno de los videos más largos. No sé cómo demonios le voy a hacer para que suba. Como sea. Todo esto es para contraponer cómo un simple principio puede cambiar la racionalidad de una elección, ¿no? Y cómo la elección por mandato es la más extendida, la más conocida, de la que se discute su complejidad y sus problemas, y sin embargo hay un ingrediente que se falta no discutido hasta ahora, que es lo que permite contraponer entre representación como mandato y representación como rendimiento de cuentas. Y aquí hay un ingrediente, el principio de reelección. Y este es un criterio fundamental en la organización de una elección, porque introduce un ingrediente que permite aplicar una racionalidad diferente a la elección. Leo. Representación como rendición de cuentas. Los gobiernos son responsables y los electores buscan discernir si los gobiernos están buscando su bien y sancionarlos según este criterio. De tal forma que ganen la reelección los gobernantes que promuevan el bien de sus ciudadanos y pierdan las que no lo hagan. El problema que enfrentan los ciudadanos es el de concebir una compensación para los políticos entre cobrar rentas y perder su puesto o no cobrar rentas y permanecer en el puesto, que los motive a mantener sus rentas bajas, lo que puede significar simplemente hacer lo que los electores quieren. ¿En qué consiste la representación como rendición de cuentas? En que yo castigo el desempeño de un gobernante. El ejemplo típico sigue siendo la elección de 2018. ¿Por qué ganó Andrés Manuel López Obrador? Fue por una racionalidad de rendición de cuentas de la ciudadanía mexicana. Fue por una racionalidad de castigo. Fue pensar que López Obrador no era el mejor candidato y que era un candidato con muchos riesgos, pero que aún así no se podía permitir la corrupción, la ineficacia, la frivolidad y la masacre de las muertes que los dos gobiernos anteriores habían propiciado. Por lo tanto, había que castigarlos. Era impensable que un PRI o un PAN bajo esas condiciones pudiesen ganar. Así de simple es, desde la óptica de de Cherborsky, cómo se explicaría los resultados electorales a partir de este principio de rendición de cuentas, ¿no? Yo no puedo permitir la reelección, en este caso sería como de el representante de un partido como el PAN. Yo no puedo permitir la reelección, aunque el individuo cambie, el candidato cambie, la reelección de un representante de un partido por el PRI, porque los tengo que castigar, porque estoy harto de su desempeño. Bueno, llegamos a la media hora del video. Aquí Cherborsky nos habla del modelo de Downs, haciendo referencia a Anthony Downs, y dice: los electores usan la información acerca del desempeño pasado del gobernante y del retador, también si está disponible, pero este es a la vez un modelo de mandato en el sentido de que los electores usan la información acerca del pasado solo para escoger un mejor gobierno para el futuro. Los electores no se ponen a meditar cómo irán a utilizar el único instrumento que tienen, el voto, sí para escoger un mejor gobierno o para estructurar incentivos para los gobernantes actuales. Bueno, estamos a la mitad del texto de Cherborsky, voy a parar aquí.
Luego evaluaré si puedo dejar que ustedes por su cuenta lean la segunda mitad o si es necesario que elabore un sucesivo video. Bien, aquí me quedo por el momento. Gracias por la atención hasta este